días, en estos tiempos que la seguridad realmente sentimos los uruguayos que nos está faltando, que vivimos en un marco de inseguridad, en que, como hablábamos recién, los crímenes no se pagan, que parece que el control está en manos de los chorros. Eso es lo que estábamos sintiendo desde hace mucho tiempo. Un episodio puntual como fue el hecho del asesinato en La Pasiva, creo que fue lo más escandaloso que hemos tenido en estos días por la difusión que tuvo, por la forma en que fue, aunque realmente fue un muerto más en manos de la delincuencia en nuestro país. Ayer escuchábamos las declaraciones o los comentarios sobre las declaraciones de los 3 detenidos que por suerte a 2 o 3 días después de los hechos los han detenido, y realmente nos asombrábamos de escuchar la realidad, como decía recién Leonardo, qué es lo que está pasando, la forma de sus códigos, los códigos que tienen y la forma de actuar. En esta mañana tenemos el placer de recibir a Robert Parrado, que es experto en seguridad pública, y a Jorge Castro, que fue uno de los organizadores de la convocatoria en Plaza Independencia del pasado lunes. A los dos, bienvenidos. Buenos días, gracias. Bueno, comentaba recién, ¿no? Nos asombramos de las declaraciones de estos dos menores, uno mayor, de la forma en que actuaron y que hablaban. Creo que es la última noticia en la que, como decía Leo, si bien es indignante, es absolutamente una muestra de una realidad. Yo creo que sí, es una muestra de la realidad que a veces se debate y se discute poco en realidad, salvo raras excepciones, algunos puestos menores. Últimamente el fiscal Subía, donde tenemos una información de primera mano de lo que pasa en sede judicial, pero en definitiva también nos acerca a la realidad donde se desarrollan esos jóvenes también. Donde ese tipo de códigos, esa cantidad ya de 2 o 3 generaciones, donde hay una jerga, un modelo de vida, una falta de respeto al valor de la integridad física, de la propia vida y la vida de los terceros, y en definitiva la toma de control. Yo creo que nosotros decíamos hace unos días cuando decían ¿por qué le pegó un tiro? Tomaron el control de la situación, no importa cómo, y logran el objetivo. Hoy nos enteramos que fue porque, bueno, era una forma de que me respetaran. Claro, quedó todo el mundo paralizado allí, y lograron lo que querían, lamentablemente con una muerte, y uno siempre dice, muertes injustas si las hay. En este caso es una de las más injustas, porque en definitiva estar parado, yendo a trabajar, cumpliendo incluso con la directiva y orden del delincuente, termina con un tiro en el pecho, realmente son cosas que indignan a nuestra sociedad, ¿no? Jorge, ¿qué evaluación hicieron así, a priori, ¿no?, de lo que sucedió en la Plaza Independencia? ¿Cuánta gente contaron ustedes? Se estima que fueron más de 2000 personas, hay diversas versiones, dicen que fueron algunas menos. Pero el hecho es que la sociedad se conmovió ante eso. Yo tengo una página de Facebook, El Ojo del Ciudadano, donde vengo permanentemente batallando en ese problema y en las problemáticas que está teniendo la ciudad de Montevideo. El hecho es que nos estamos acostumbrando, y esto nos sacó hacia afuera, nos asombró demasiado. La sociedad, cuando se adormece y se acostumbra a eso, está realmente en serios peligros. Y la demostración más clara es lo que decía Robert recién, es que ellos se sienten poderosos. Y se sienten poderosos porque no hay desde la autoridad hacia abajo una norma de respeto, no hay un principio de autoridad que se ejerza desde, y discúlpenme, pero desde la presidencia de la República hacia abajo. El señor presidente de la República es la imagen que nos representa a todos los ciudadanos. Y de ahí hacia abajo tiene que partir el principio de autoridad. Cuando el señor presidente nos habla en una radio y no trasluce eso en lo que está sucediendo después en las leyes, en el Parlamento o en la acción, el delincuente se siente personaje. Y esto tiene una connotación que viene más de atrás, sí, que es cuando en el primer periodo de gobierno el doctor Tabaré Vázquez elimina el decreto 690 porque venía de la dictadura, que impedía, que permitía en aquel momento a la policía pedir cédula de identidad, detener un ciudadano en averiguación, siempre dando cuenta al juez, siempre con las garantías que debe tener la República. En la República, si no hay ciudadanos libres, no hay República. Y los ciudadanos hoy estamos presos. Entonces, cuando ese decreto se deroga y se hace la ley de humanización del sistema carcelario y se decreta esa emergencia carcelaria, hoy vemos que de 5000 presos pasamos casi a 10.000. Vemos que las cárceles que se han construido son pocas. Vemos que está desbordado el poder
ejecutivo, el poder legislativo y la propia policía, que no encuentra caminos de acción donde poder llevar adelante una medida, una tarea preventiva. La tarea preventiva es de todos, es todo el día. Ese es el punto. Hablaban de impunidad, ¿no? Ayer publicaba unas gráficas, obviamente con estadísticas del gobierno, el diario del Observador, donde dice que en el 2010, que fue el último año que estaba completo en cantidad de homicidios, estoy hablando de homicidios pura y exclusivamente, había 210 homicidios en el año 2010. No había mucha diferencia hasta 1990, no había mucha diferencia, no hubo más homicidios. En ese año 2010, no tenemos 2011, obviamente tampoco 2012, no hubo más homicidios, pero obviamente la sensación no es una sensación, es una realidad. ¿Por qué creen ustedes que los chorros van a robar a cara descubierta cuando saben que está lleno de cámaras de súper alta definición, lo que permite que todos veamos el asesinato del muchacho de La Pasiva infinitas veces, y al final terminamos creyendo que mataron a, no sé, a 500? ¿Por qué creen que lo hacen a cara descubierta? Ese no es un síntoma de que todo está absolutamente mal, más allá de que el chorro no va a robar creyendo que lo van a atrapar, no piensa en la... ¿no creen como que ya ese es el síntoma? Hay algo de eso, ¿no? El tema es que hay 3 o 4 patas, pero hay una que es significativa. Hoy por hoy creo que vamos a un número en el 2012 muy importante, digo, en materia de homicidios. El número creo que va a pasar largamente los que veníamos manejando. Yo creo que esta administración tuvo algunas demoras, muchas propuestas, muchísima tecnología, muchos cambios incluso sustanciales dentro del sistema, que no fueron acompañados de una lógica en paralelo de sostener la realidad que teníamos hasta ahora, que mal o bien andaban 200 y pico homicidios anuales. Hoy por hoy, esto está diciendo que quizás tenés, y reconocido por el propio jefe de policía, que hay dificultades en la disuasión y en la prevención. Hubo dificultades en tener choferes para patrulleros que se habían comprado. Como que la lógica de trabajo no acompañó a la realidad reinante. Lo nuevo es ¿por qué? Porque creo que de alguna manera el delincuente lo que está viendo es la dificultad de respuesta del sistema policial. Los puede atrapar, está demostrado, que en 3, 4 días por ahí los detiene. Nosotros como ciudadanos, ¿qué queremos? Que no pase. Directamente, claro. Esa es la idea. Pero ¿cuál es el nivel de efectividad de la policía, por ejemplo, en porcentaje con respecto a las rapiñas? De un 100% de rapiñas, ¿cuántas son los que realmente terminan condenados, procesados, puestos a disposición? Pero el problema ahí está de la policía o de la justicia. Porque también estamos cansados de escuchar que en 2 o 3 días o 5 la policía actúa. Que todos también conocemos, y no es un para plantear ahora, que están mal pagados o mal preparados o que les falta, y no por eso muchos, vamos a también a creer por los que la cantidad que hacen muy bien su trabajo. Pero la policía de repente actúa, o como escuchaba temprano declaraciones inclusive de periodistas de esta casa hablando que están horas adentro de una comisaría, jugados, no sé qué, y de repente el chorro sale media hora después que es absolutamente cierto, y le voy a relatar un caso personal acá en pleno centro de la ciudad. A las 12 del mediodía, 2 delincuentes abren la puerta, penetran, un vecino enfrente ve, percibe la maniobra, llama a la policía, en 7 minutos el móvil de la tercera y 2 de los que están en moto llegan, atrapan a los delincuentes pateando la puerta del 5º piso del edificio. Enfrente tenemos un garaje, hay cámaras para los autos que entran y salen, se ve la maniobra de todos los tiempos, tenemos todo, recuperamos el video, hacemos todo, van detenidos, los tienen en la tercera, vamos al juez al otro día, toda la mañana. Fueron liberados porque fue un atentado, no habían llegado a robar nada. La policía fue efectiva, no les dio tiempo. Y el juez los liberó y tenían antecedentes. Ya habían estado remitidos, habían estado presos por situaciones iguales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la defensa que el ciudadano común tiene? El honesto, el trabajador. Sí, porque en definitiva, en resumidas cuentas, vos ya no querés ni la justicia posterior, y vos querés que no pase eso. O sea, tenés que ser como un rewind y decir, querés parar antes de que patee la puerta del 5º piso. Y eso tenés que tenerlo con mejor patrullaje, con una actitud mucho más proactiva, con medidas que vos conozcas. La dificultad está en que tenés una legislación benigna, como bien lo plantea el fiscal Subía, compartible totalmente, que quizás no hay respuestas para el perfil
de delitos y de personas con estas edades, o sea, que no responde el sistema, habrá que cambiar. ¿Qué tiene que dar esa respuesta? Y yo creo que tiene que haber un cambio de mirada y de legislación, y hay algo que es grave, que ya a esta altura hay que de alguna forma sacarnos, yo siempre digo, como trabajar sin careta, ¿no? Porque a veces la ideología y la integración a un partido, sin ponerle color, alguien puede decir, estamos mandando niños a las cárceles, pensando con la baja imputabilidad, digo, que es una medida más. O sea, hay gente que te dice, no, niños en las cárceles, no, niños es hasta 12. De 12 en adelante, preadolescentes y después adolescentes. Pero mirá qué paradoja, en el año 95, con una de las leyes de seguridad ciudadana, y nadie levanta la voz en ese sentido, las niñas con más de 12 años pueden consentir una relación sexual. Y vos decís, una niña de 12 años, la ley lo prevé. Si se prueba que hay un consentimiento en esa relación sexual, con el desbalance de poder que hay incluso con una persona adulta, no es una violación. Y vos consentís eso y no podés asumir que cometiste un homicidio con 16 años. Realmente creo que de alguna manera hay que empezar a mirar la realidad sin color partidario. O sea, empezar a decir, bueno, estas medidas son buenas para toda la sociedad, más allá de la cantidad de votos que pueda perder de un lado o del otro, o de quien lo propone. Yo creo que de alguna manera eso es necesario. Y en materia de seguridad pública nos obliga a pensar así, porque es la seguridad de todos y de todas. En las declaraciones de ayer de estos asesinos, del muchacho de la pasiva, creo que también estamos viendo eso de pasar de generación en generación en generación en ambiente de chorros. Lo vimos en el motín, nos guste o no. Lo vimos ahí. No es estigmatizar. El perfil de la población que se acercó a defender, a reclamar por los derechos de las personas que estaban amotinadas, de alguna manera te daban una lectura de cómo vive y siente. A una persona, me acuerdo que le preguntaron, bueno, ¿tú quién tenés? Yo tengo a mi marido acá. ¿Y con quién estás? Y bueno, conozco unos cuantos. Y era del núcleo donde tenés de repente 5, 6, 10 personas. Bueno, ahí hay una tarea muy importante del MIDES, un actor silencioso en materia de seguridad pública, que debería estar activamente trabajando coordinadamente, interinstitucionalmente, con el Ministerio del Interior. Digo, ni que hablar que el Ministerio de Salud Pública, en lo que tiene que ver con atención a víctimas y todo lo demás. Ahora en estos días vamos a sentir hablar mucho de propuestas de atención a víctimas. Pasó con la ley de humanización. Apenas hubo una crisis y un reclamo de la ciudadanía de que se iban a liberar presos, apareció un servicio recreado. Si uno mira las leyes de presupuesto y de rendición de cuenta, ese servicio se nombra N cantidad de veces. Y hasta ahora, ¿dónde está activamente funcionando y con qué capacidad de respuesta? Evidentemente, a veces tenemos actitudes demagógicas y ese es el problema. Claro, además viste que esto ha generado en la población en general como una respuesta muy agresiva al tema, ¿no? Polariza. Horrible, sí. Porque incluso en determinados programas hasta se ha puesto sobre la mesa la pena de muerte, o viste que nos fuimos a otro extremo. Ya cualquier figura política que venga o no a plantearnos que hay gente que se puede recuperar, que con eso no logramos nada, la gente ya no nos convence. Claro. Porque tanto el miedo que tenemos, que vos decís, bien, entonces ¿cuál es el punto medio para decir vamos a lograr otra vez estabilizar un poco esta sociedad y esta... Hay una suerte de estado de sitio. A las 10 de la noche vos circulás por algunas calles y están desoladas. Nosotros mismos nos aislamos. Ya no salís fuera de hora. Claro, sí, claro. No es que alguien te diga no salgas. Entonces yo creo que también hay mensajes claros. Capaz que hay que saber cuáles son las zonas liberadas. Zona liberada, suena es horrible, fuerte, claro. Pero que el ministerio te diga, ¿querés ir a pasear a la Rambla? Bueno, de tal lado a tal lado, entre las 0 y las 4 de la mañana en verano, está seguro. Y bueno, está bueno, pero no debe ser así, no, pero por lo menos tenés que empezar a sentir. Era lo que sentíamos los uruguayos. Exacto, un par de años atrás, nada en este del otro país, mundo. sobre todo, Es lo que queremos recuperar. Es lo que queremos recuperar, sin duda. Debemos de recuperar. Por ejemplo, suelo ir a pescar en las zonas de la Rambla. Si no vas en grupo no podés, porque te roban las cañas, llegan, si vas en una... tenés problemas aún de día, en la propia escollera Sarandí, en todo eso, y nosotros tenemos infraestructura del Estado que está inerte, como fueron, por ejemplo, los kioscos policiales, todos abandonados, llenos de mugres, con indigentes, y eso se debe de recuperar, la presencia preventiva, como bien decía Robert, de la policía en las calles. En cuanto a lo que usted recién decía, el otro día en la marcha, que yo fui uno de los que organizó, de los que estuve participando, me preocupé fundamentalmente en la puerta de la Presidencia de la República, cuando había exaltados que gritaban asesinos y todo ese tipo de cosas, y de calmarlos y de bajarlos de allí. Incluso hubo compañeros de ustedes que estaban filmando, que estaban todos, me decían, sacalos, porque había gente que se estaba exaltando.
en la masa, en el motor. Y aparte el hecho de que se pudiera infiltrar a alguien, porque fue un movimiento ciudadano. Fuimos ciudadanos, amigos de las redes sociales, de Facebook, los que comenzamos el movimiento. La compañera Romana Ferrer, que fue quien leyó la declaración y quien la hizo, ella fue quien inició todo eso. Nos fuimos sumando. Que después aparecieran dirigentes del propio gobierno, del PCNT, diputados blancos, colorados, a mí me parece bien. Me parece bien porque es un régimen democrático y como democracia, todo el que se quiera sumar, el que quiera participar, que lo haga, es así, bienvenidos. El PCNT, cuando los otros días en el acto del 1 de mayo habló y se refirió a la seguridad, lo enfocó todo hacia un sector político, hacia un líder político. Cuando en realidad lo que no dice el PCNT es que la compañera que toma el 103 a las 6 de la mañana, el 125 en el cerro, el 405 en el Borro, para venir a trabajar, está sufriendo la inseguridad. Está teniendo problemas cuando viene desde las piedras, cuando está viniendo de todos lados. Yo entré toda mi vida a trabajar a las 6 de la mañana y éramos incapaces en aquellos años de meternos con la mujer que iba a tomar el ómnibus, de respetar al ciudadano. Ustedes entregaron un documento, ¿no? ¿Allí? Exacto. Lo tenemos acá. ¿Quién lo recibió? Lo recibió el señor Diego Perini, que es un secretario de la Presidencia de la República, a quien le pedimos una entrevista con el señor presidente José Mujica. Quedaron en respondernos. Nosotros quisiéramos tener esa entrevista para poder realmente hacer llegar nuestras inquietudes ciudadanas al presidente de la República, que él nos pueda dar sus opiniones, porque yo lo he oído decir que él va a recibir siempre a todas las organizaciones sociales, que él con más razón que nunca recibe a las organizaciones sociales. Nosotros somos ciudadanos y en la República, reitero, el ciudadano debe de ser el eje de la República. Como tal, en esa condición, pretendo que nos reciba el señor Presidente de la República. Ahora, a ver, antes de ver algunas de las palabras que se dijeron allí en la Plaza Independencia, para que la gente tome más conciencia de lo que sucedió, hablamos de los muertos no tienen partido. O sea, o mejor dicho, lo tuvieron. Sí, son muertos de todos. Votamos. Todos votamos. Todos. De mayores de 18, todos votamos, ¿no? Julio, tú venís a la representación de esta gente y venís con una corbata colorada. Pregunto, ¿está mal o está bien que cada uno demuestre lo que... Porque votantes somos todos. Todos. Absolutamente Todos. Cuando uno escucha que una marcha... Históricamente, y hay una nueva coyuntura, porque a veces lo conversás, y salvo el que milita activamente, uno lo vive, decir que es colorado, decir que es blanco, salvo el que milita, el resto como que de alguna manera tiene que ajustarse a una nueva estética. Y yo creo que, compartiendo lo que decís, Leo, yo creo que hay que en esto empezar a mirarse con grandeza. O sea, esto es historia, es la historia de un montón de cosas. Escuchamos a líderes políticos decir, bueno, no se puede cuestionar 7 años de partido, cuando en realidad hubo 170 en 1830, 1840, 1850, realidades del país totalmente diferentes. Somos dueños de nuestras circunstancias y coyunturas, pero estamos hablando de la realidad que vivimos. O sea, pensar que el Sal Si Puedes tiene algo que ver con el Partido Colorado de hoy es bastante raro, simplista, reduccionista ese análisis. Sin embargo, lo hemos escuchado. Entonces uno piensa en el Partido Colorado, pero pensemos en el Frente Amplio, la historia predictadura, qué pasó, cómo pasó. Y todos podemos tener una opinión, pero en estos temas, yo no fui a la marcha, tuve ganas. Pero ¿saben por qué no fui? Porque yo como profesional en la materia quiero tener una mirada ajena, neutra, para un análisis que me permita verlo desde otro lugar. Pero yo vivo situaciones de delito y tengo que pararme en sociedad con cuidados hacia mi familia, hacia mi entorno y hacia mí mismo. Entonces, tampoco, digo, creo que es como carita de payaso feliz cuando estoy ocultando la tristeza del no poder. Julio, sí. Yo, Jorge, perdón, Jorge. yo quiero responderte porque, sí. Es decir, no, pero no yo soy, yo normalmente uso corbata roja, soy vallista y siento orgullo y honor de ser un ciudadano vallista. Y yo quisiera saber, ¿es privativo del partido de gobierno, del Frente Amplio, organizar una marcha, reunir firmas? No, señor. El vallismo toda la vida fue en este país la esencia de la seguridad social, el escudo de los débiles,
lo fuimos toda la vida y no tengo que arriar banderas de nada. No lo organizó el partido, no lo organizó Bordaberry, no lo organizó Amorín Valle, no lo organizó, fuimos ciudadanos de abajo y tenemos derecho y podemos reivindicar eso. Y ahí había ciudadanos blancos, había amplistas y se acercaron personas a mí a darme cartas con soluciones. Llegaron las madres del señor Alejandro Novo, la esposa, que fue asesinado el 14 de enero del 2009. No recibió del Estado una sola llamada telefónica. El señor ministro del Interior, José Bonomi, que va a comprar a la pollería donde este señor tenía su lugar de trabajo y que fue vilmente asesinado, y dijo, qué linda foto que tienen ahí. La gente lo siente como una burla, no es un ataque hacia quienes están hoy. El tema es que debemos encararlo como sociedad y debemos tratar de buscar las soluciones en el todo. Preventivo, Robert lo sabe mejor que yo, que trabaja en el área de seguridad. La ley orgánica policial, ¿qué nos dice? Somos el brazo auxiliar de la justicia y nuestra actitud, la actitud de la policía debe ser netamente preventiva. Pero vamos a prevenir el delito cuando los asentamientos les hagamos calles, cuando los asentamientos les demos luz, les demos agua, que algo se ha hecho pero muy poco. En el INAU, por ejemplo, la justicia dictaminó que no se podía tener los jóvenes en contenedores, ¿verdad? Porque era inhumano. Sin embargo, en Avenida de las Instrucciones, entre Santos y el Boulevard José Valle Ordóñez, hay 27 familias viviendo hace 2 años en contenedores, al sol, al agua, al frío, a todo. O sea, el pobre puede vivir en un contenedor y el delincuente no. ¿Qué mensaje estamos dando nosotros como sociedad? Vamos a ver entonces palabras de las proclamas, entonces de la Plaza Independencia. Si bien es cierto que el detonante para esta convocatoria fue ver la filmación del asesinato del joven en La Pasiva, tenemos que ser conscientes que estas cosas son las que pasan a diario y no vemos plasmadas, tal vez con tanta crudeza, o no queremos ver ni imaginar, y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque los uruguayos no estamos acostumbrados a tanta violencia, a tanta injusticia, a tantas familias destrozadas. Como observación anecdótica, nos preguntamos dónde han estado todo este tiempo organizaciones como el PIT-CNT, que en teoría defiende a los trabajadores. No los hemos visto protestar por ninguna de las ejecuciones a sangre fría. Estas personas no eran nacionalistas, eran trabajadores, señores. Hoy en Sucre hace un paro con un trabajador que desgraciadamente falleció en un accidente laboral. ¿Dónde están los paros por los trabajadores, los obreros, los comerciantes, los policías que han muerto y mueren todos los días a manos de una delincuencia desbocada? No sabemos si es indiferencia, falta de organización o el temor a costos políticos, pero la falta de decisiones drásticas se está pagando muy caro, con vidas humanas de honestos trabajadores que no pueden protegerse con guardaespaldas o autos blindados. Hemos escuchado con preocupación que existe un proyecto para desarmar a la población. Creemos que esto solo va a lograr desarmar a los honestos y los que se mueven por el mercado ilegal seguirán armándose más y mejor. A quienes hay que desarmar es a los delincuentes. Bueno, se abordan varios puntos, ¿no? En este momento, si alguien hace un paro o no, creo que no sé si importa tanto, más que alguien empiece a tomar medidas, ¿no? Yo creo que hubo un despertar, digo, de alguna manera el análisis que uno tiene con relación a la marcha, a mi criterio, es que algo que se estaba instalando como natural, la sociedad uruguaya con su reserva cívica, con esa capacidad que nos jactamos los uruguayos de tener, de ser diferentes incluso en Latinoamérica, dijo, estoy acá y hay algo que está cambiando y no quiero que cambie.
de alguna manera, sean 1000, 2000 o 3000 las personas que hayan estado, un mensaje bien claro. Y un detalle que es trascendente, el hecho que el Frente Amplio, como partido político, el PIT-CNT, que en el mismo día, casi sobre la ejecución de la marcha, diga yo apoyo, y haya habido legisladores, deja bastante fuera de juego al Poder Ejecutivo, porque de alguna manera ahora hay una revisión interna bastante compleja, que es más para un debate de análisis político, pero que de alguna manera obliga, supongo, al ministro Bonomi a decir, bueno, acá está pasando algo donde el propio partido incluso lo llamó, porque lo que trascendió es que Brovetto llama a Bonomi para informarle que el Frente Amplio de alguna manera iba a participar en una coyuntura bastante especial, porque también se vienen las elecciones del Frente. Su propia esposa, exacto. Su propia esposa del ministro del Interior. De alguna manera eso te deja en un fuera de juego que hay que ver si lo cobra en línea y cómo lo maneja el juez, por decirlo de alguna manera. Pero esto va a tener repercusiones a la interna y yo creo que ahí hay que empezar a mirar hacia atrás. Militares, planteó algún legislador en su momento en las calles, militares controlando las cárceles que tienen que ver con la seguridad pública. ¿Por qué están los militares en el entorno? Recuerden que no es porque se escapaba la gente, es porque esos policías se usaron para patrullar afuera. O sea, esos procesos a veces nosotros nos olvidamos, entonces es necesario siempre tenerlos en la discusión pública y desde dónde estamos parados y de dónde estamos viniendo en materia de seguridad pública. Leyes que endurecieron las tentativas, mucho más presos, programas de medidas sustitutivas que se abandonaron, que dejaron de ejecutarse, cosas que funcionaban más o menos bien. No se puede descubrir la pólvora cada 5 años en materia de seguridad pública. Y en algunos casos descubren el Big Bang. Es bastante más complejo todavía. Perfecto. Se habla también mucho de la legislación sobre el narcotráfico y sobre el delito de la droga, ¿no? Que también, digo, convengamos que la droga, lo decía, se discutió mucho sobre las palabras de Topolansky, parece que quienes mataron todavía, parece que en decisión el asesinato de la pasiva, parece que tampoco son adictos a la pasta base. Lo que pasa es que la pasta base es verdad que impacta y que genera un gran impulso, digo, y puede generar mucha más violencia. Lo importante de esto es tener información real, que va a estar en los juzgados en la medida que se pueda intervenir y preguntar, pero ahí hubo propuestas muy interesantes de las madres, de usuarios, de gente que consume pasta base, que informaban de bocas de venta de pasta base. Hubo una comisión que se conformó y en determinado momento también desapareció, pero si en los juzgados lo vemos, la policía lo ve, tiene que haber más información, mucho más fina, y ver qué tipo de respuesta tenemos para esos jóvenes, si no lo contrario es un repetir historias. Y queda muy lindo en el discurso, bueno, la pasta base tiene la culpa, los narcotraficantes, escuchar algunas frases que a mi criterio son muy inmaduras, como decir, no bloqueamos los celulares porque los queremos escuchar, o sea, cuando se habla de los celulares en las cárceles. Digo, realmente como que te sorprende, digo, y no todo puede estar vinculado, y uno lo dice en broma, hablando de temas tan serios, pero a veces no te queda más remedio. Un día de esto vamos a decir que la garrapiñada que nos venden en las esquinas está vinculada al narcotráfico porque yo que se compran de contrabando el queroseno. No sé, llega un momento que es gracioso que esas sean las respuestas que tiene el Estado uruguayo. Claro. Yo creo que hay mucho más con iluminación, como él decía, con la poda de arbolado para que la iluminación llegue a los lugares que tiene que llegar. Hay que analizar lugares donde puede entrar un vehículo hacia adelante y si tiene que salir marcha atrás. Caminos donde hay un alambre a 20 centímetros, a 50 metros un alambre a 70, a 100 metros un alambre a 25. Lo sabe el delincuente y salta uno, se agacha, salta. El policía que va atrás se lo va a llevar puesto. Ese tipo de cosas a veces no las vemos. Caminos que no tenían una canaleta, una cuneta, el policía pasó un día y el otro día tiene medio metro de profundidad y puede dejar atrapado un vehículo policial. Ese tipo de cosas son trascendentes y tenemos que también entenderlas. Hay que hablar todo el monte ese que hay acá alrededor de cada cosa. En las cárceles, que tengan maleza alrededor es insólito. Alrededor de la cárcel donde era el hospital Musto, hay un monte de eucaliptus enorme, donde estaba el barrio El Pororó, que había hecho el Ministerio de Vivienda, Camino del Pororó. Allí en el Camino del Pororó y Colman están los adoquines que roban de las calles, están los pedazos de cuneta, de cordón que se van sacando, que son de granito, están allí, van talando los eucaliptus, venden la leña allí y nadie hace nada. Si usted recorre allí, manda un equipo móvil, va a ver, y va a ver que hay cantidad de eucaliptos que faltan, los van talando hasta de día. Entonces, es decir, hay impunidad, y eso es lo que se debe terminar. Luz, más iluminación, poder entrar a los barrios, no podemos hacer guetos. Cuando se va con grandes equipos poderosos y todo a entrar a un barrio,
Sí, claro, entra ese día y se van y sigue el problema. Deberían dejar un equipo instalado para garantizar que los servicios como de salud pública, bomberos, puedan acceder y permanecer, porque si no lo contrario generás un aislamiento de esa zona y después se instala todo eso perverso que tiene que ver con la delincuencia, con los conflictos entre bandas. Todo eso ya lo sabemos, pero pasa en una escuela. Si pasa en una escuela, y bueno, hay que mejorar con otro criterio, quizás con personal de particular, quizás con recorridas periódicas, quizás reforzando la policía comunitaria. Hay muchas cosas para hacer, pero tienen que ser interinstitucionales. Tenemos crisis de luz, se viene. Bueno, no se quiere afectar la seguridad pública. Supongo que ya hay expertos en materia de seguridad pública que están conversando con el directorio de UTE para analizar Montevideo y el país dónde vamos a tocar las luces. Claro. Digo, esas cosas hay que plantearlas. El cambio de iluminación. Hemos hecho experiencia de recorrer varios de la zona de los cordones metropolitanos. Te cambia la luz, el color de la luz. Y vos decís algo tan sencillo como eso. Y tiene que ver con la seguridad también, pero con las características de esa población. Quizás no tienen para poner luces de bajo consumo, porque capaz que las vendieron, porque te acordás que repartieron eso. Y también tiene que ver la pasta base. Y puede ser, pero todo eso también tenés que trabajar. Bueno, hay zonas que se quedan sin teléfono. A ratito. Tú ves, por ejemplo, en el camino Fauquet y Peabody, donde mataron en el año 2004, 2005 a un chico de 13 años, lo violaron, lo tiraron allí en un basurero, lo incendiaron, lo quemaron. Sí. Y hace poco una chica de 15 años, madre de 2 niños, que también apareció muerta a metros de allí. Ahí fuimos un grupo de ciudadanos. El basural, que es enorme en toda esa calle, de Gioia hasta Camino Fauquet, es inenarrable. Es como poner de vuelta el mismo basurero que está en Malvin Alto. No puede ser. Tú tomás la cárcel, viniendo desde el Verdisol, tomás todo Camino Melilla y es todo un cinturón de basura. Y eso trae peligros de todo tipo, porque la gente va allí, lo ves todo Camino Melilla, lo ves a Peabody, lo ves por todo. Entonces, es decir, tiene que haber, además, la Intendencia de Montevideo, tiene que poder colaborar en áreas de seguridad. ¿Por qué? Porque abriendo una calle, teniendo una calle con tránsito fluido, que un ómnibus pueda circular, que pueda llegar el recolector de basura, que puedan poner un contenedor de basura, que se pueda estar allí. Entonces tú vas solucionando. Los problemas de seguridad no se atacan solo con el palo. Nadie quiere el palo. Además nosotros... Queremos otra cosa, mejorar la calidad de vida de toda la gente. Es eso, y nosotros, por favor, que justamente uno de los temas que hablamos como padres y como ciudadanos en general, es que estamos viviendo una crisis de valores. Como yo, que pasé los 40, no hemos visto, ¿no? O por lo menos en nuestra infancia eran otro, vivíamos de otra manera, se hablaba de otra manera, y el discurso familiar en la educación y desde el área de gobierno era otro. Totalmente diferente, ¿no? Incluso miradas integrales. Me acuerdo, él hablaba y me acordaba, Jorge hablaba y me acordaba del tema de Alcoba, una trabajadora de Colgate, que fue víctima de un homicidio por el famoso y triste Cosita en su momento. Sí. Que ella desde su casa, que vivía en una zona muy humilde pero muy digna, caminaba por una avenida y en determinado lugar de la vereda sobre la derecha había un barrial y ella tenía que cruzar hacia el lado del cementerio del norte. Eso la acercó lamentablemente a la muerte y ahí es donde es ultimada y aparece dentro del propio cementerio. Y uno dice, si uno mejora la seguridad en las calles, vos no solo te empezás a sentir más seguro, sino que minimizás los riesgos. O sea, vos lo que tenés que trabajar es sobre minimizar riesgos. Las cosas van a seguir pasando. Y además hay un discurso que la policía o el Ministerio del Interior debe asumir. La policía tiene obligaciones de medios, no de resultados. No te puede asegurar que llegás a tu casa vivo. Ninguna policía del mundo. Lo que tiene que asegurarte es que haya más posibilidades y mejorar autocuidado. Pues si ¿cómo podemos evitar algo en una pizzería? Es muy difícil, pero quizás haya que hacer simulacros. El Estado debería asumir una escuela de formación seria donde firme y documente qué es lo que te está planteando y cómo hacerlo. Quizás tenga que tener mostradores blindados para que tú puedas de alguna manera tener un lugar, no todo, pero un lugar donde una bala quizás no pase, donde yo pueda tener... Es triste, pero lo tenés que hacer. Pero lo tenés que hacer. Hoy lo tenés que hacer. Decíamos temprano, hablábamos sobre lo que decía recién Adriana, de los valores y la forma. Ha cambiado, lo tenemos que hacer. Tanto se ha hablado del no a la formación
formar los guetos, y los estamos haciendo constantemente, porque ¿qué es lo que hacemos cada uno? Querés trancar la puerta, que tu familia no salga, venite a casa, mejor no salimos, vámonos. ¿Para qué vas a salir a las 11 de la noche un boliche si hasta de repente te matan en una pizzería? Totalmente de acuerdo contigo, Sarita. Si vos planteás que esto va a cambiar, como lo dice el ministro Bonomi, dice, bueno, ahora cuando esto se instale, esto va a funcionar bien, que ojo que lo venimos escuchando en 2010. Yo le atribuyo una cuota aparte de responsabilidad en lo que tiene que ver con el plan integral, con lo que se ha planteado y las dificultades que ha tenido para instalarlo, desde el 911 a lo que se te ocurra en materia de tecnología, cámaras, etcétera. Si mejora, bienvenido, pero mientras tanto yo quiero más ciudadanos vivos, menos posibilidad de muerte y la capacidad de tener más información y más clara como ciudadano. Digo, los datos del Ministerio del Interior son muy interesantes, fue un logro, vamos a reconocer a César lo que es César. En el 2005 apareció muchísimo más información por parte del Ministerio del Interior, es la administración frente amplista. Muy bueno, sigue siendo brocha gorda, fue bueno en el 2005. Hoy ya podemos criticar y decir que falta. Tenés homicidios aclarados, un número tal, X. Sí, genial, pero no nos dice si son homicidios que ocurrieron en el 2010, en el 2009, en el 2008. El acumulativo no sabes dónde está. Las rapiñas, procesamientos. Tenés en letra chiquita en la base que te dice contempla en los procesamientos las tentativas. Es muy diferente saber si se procesaron rapiñas consumadas o tentativas, pues si es tentativa probablemente te hayan agarrado antes. No sabemos el porcentaje de violaciones. Pasan dentro o fuera de la casa. Tampoco tenemos el porcentaje. Y eso hace a la estrategia, no solo de seguridad pública del Estado, sino la que vos asumís. Claro. O sea, vos decís, bueno, pero si tenemos dificultades con las rapiñas, bueno, vamos a ver cómo nos manejamos. Y cuando salimos, elegimos incluso un lugar que tenga más seguridad. Ya va a ser un atributo vender tu producto agregándole una marca de seguridad. Venga acá como un shopping, nos guste o no. Venga acá porque es seguridad. Ya han habido hechos en los shopping. Ya está, pero vos vas seguro. Cuando hablabas recién de las tentativas y los hurtos y las rapiñas, ¿y cuánto no se denuncia? Hace, ¿cuánto? ¿Una semana? Íbamos con el equipo de Buen Día Uruguay, nos estaba recordando ahora nuestro productor para que lo comentara, con el productor que maneja y Darwin, una de nuestras camarógrafas, doblamos en la calle y nos encontramos en un tiroteo. Sí, sí. Vamos a y no estamos preparados para saber cómo reaccionar. Y no. No. Íbamos a hacer una nota buscando un número de puerta y de repente vemos una moto parada y el productor dice, tiene un arma, y le disparó, no lo mató, no lo hirió, creemos al menos. Se fueron en moto, la gente miró y se fue. Obviamente que nadie iba a hacer una denuncia porque a las 11 de la mañana hay un tiroteo en la calle ya al día de hoy. Y eso es lo que no debemos de permitir de ninguna manera. Lo más integrador de nuestra sociedad siempre fue la escuela pública. Cuando yo iba a la escuela pública en los años 50 por estar más alejado de la fecha de nacimiento, nosotros en el recreo había un grupo de alumnos de cada de las clases que nos sacaban y preparábamos los refuerzos de mortadela y de salame para que los niños comieran y el tarrito de leche que nos traía con Aprole y lo repartíamos y éramos todos, yo fui a Colón en la escuela 127 en la Plaza La Robla y nos integrábamos todos, estaba el hijo del doctor, tanto que se dice. Y la escuela pública hoy es donde más tenemos que nosotros centralizar y enfocar porque es de ahí, a partir de la educación. Cuando en la reforma de Rama se trató de integrar las escuelas de tiempo completo y los niños de 4 años que pudieran ir a la escuela, ¿qué estaba facilitando ahí? Estaba facilitando que la mamá pudiera ir a trabajar, que pudiera hacer otra tarea mientras el niño está cuidado. Se está hablando de horas de clase, de días de clase. Nosotros, digo, desde mi humilde opinión de un ciudadano común y corriente, tenemos que tener en todas esas zonas, en todas las zonas, que los niños vayan de las 8 a las 9 de la mañana a la escuela hasta las 6 de la tarde, le demos el desayuno, la merienda, el almuerzo y lo eduquemos, le enseñemos idioma. El plan Ceibal, una conquista del Frente Amplio y está muy bien que lleguen a la tecnología, que conozcan, que se acerquen al mundo real. Pero tenemos que mantenerlo cuando el niño va a la casa. ¿Con qué panorama se encuentra? ¿Por qué no ampliamos a los sábados? Los maestros que me están escuchando me van a querer matar. Pero si queremos cambiar el Uruguay, lo vamos a cambiar desde la educación. Pero esa familia también no es solo de la escuela, porque la hablábamos más temprano. Nosotros padres, y vos recién decías cuando antiguamente decía, ay, mi hijo el doctor. Hoy es mi hija la vedette, te muestra el culo y mi hijo el futbolista. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es lo que estamos haciendo en la general, ¿no? Antes era mi hijo el doctor. Yo quería que mi hijo fuese un profesional para que se destacara y hoy quiero que sea vedette, que trabaje... O sea, con todo respeto a la función... Mi padre fue un obrero metalúrgico en Ferrosmal.
Pero lo que voy también es que como sociedad, como educadores o como miembros de esta sociedad, escuchamos a los guachiturros, le damos cabida a los pibes chorros, como decíamos el otro día, vienen acá a cantar, y lo digo desde conductora de un programa en el cual avalamos nosotros tres, que vienen a cantar y están cantando, llega el fin de semana, llegan las pibitas, vamos a levantar las bombachitas, una cosa así, ¿no? Entonces quiero decir, no hay una responsabilidad también de todos. Yo me siento, hay gente, vos decís, tengo cartas con gente que plantea soluciones. Yo me siento incapaz, que creo que como la mayoría de los uruguayos, de plantearle a este gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de manejar la situación hoy, una solución. Absolutamente incapaz. No manejo ni la seguridad, ni la forma de que haya que hacer la seguridad. Pero sí también creo que como ciudadanos tenemos que ponerse un poco responsables. A decir, cuando yo vengo a trabajar y a las 7 de la mañana encuentro que hay cientos de chiquilines en la Rambla porque todavía no volvieron a su casa a dormir, ahí hay una falta de valores y una falta de educación. Cuando nosotros mismos, y lo digo yo, permitimos que en esta pastilla venga gente a cantar y disparates en las canciones con ritmo que después van a repetir todos, tenemos una responsabilidad. Cuando le permitimos como medios o como padres escuchar los guachiturros, los pibechorros y los disparates que dicen todas las canciones, también tenemos una responsabilidad. Sí, lo que pasa es que tenemos una corresponsabilidad, perdón. No, cortita nomás, que vale con lo que tú decís. Un abogado amigo iba en el ómnibus, trabaja, es máster en Derechos Humanos, y una señora le dice a un afrodescendiente, porque tenés que decir afrodescendiente, cuando en Uruguay decíamos negro y era con respeto y nadie se sentía violentado. Es verdad. Le dice, correte de acá, negra, no me toques con tus pechos, con el ómnibus, casi repleto, que en un ómnibus además es casi natural vivir pechándote con todo el mundo. Este abogado amigo, haciendo lo que tú planteás, le dice, señora, espero que se lo haya dicho con cariño. Y lo miró serio, porque como diciendo, ¿y este loco suelto, cómo aparece acá a comentarme esto? Hubo como un silencio en el ómnibus, dice, porque en realidad usted debe darle un trato totalmente diferente, por esto. Le aplicó, ponerle en forma coloquial, todo un mensaje de respeto a los derechos humanos, y en este caso, afrodescendientes. Y yo decía, qué importante si cada uno de nosotros, en cada una de las cosas que hacemos todos los días, aplicáramos esto que vos decís. A veces puede pasar que se cante y después reflexionar sobre qué se dijo, pero también vamos por la calle escuchando música que no queremos, porque nos obligan a escucharla. Estamos en la playa y sentís olor a marihuana, y ahí hay aprendizajes. En algún momento lo hicimos esto, enseñar en las escuelas, en los liceos, yo lo hago a veces en consulta cuando me lo pide algún papá de una familia, que es una lágrima, que es un porro. Hay más de uno que no sabe ni siquiera el olor de la marihuana. Y vos tenés que empezar a prevenir con eso. Decir, bueno, el olor a marihuana, medio dulzón, entré al baño y me pareció oler algo diferente. Bueno, eso va a implicar también cuidados hacia mis hijos. O sea, cambió tanto que tenemos que tener información que va mucho más allá. Involucrados en mucho todo, más mucho involucrados. Más involucrados. Jorge, Robert, bueno, un placer tenerlos aquí. Gracias por la invitación. Con importante tiempo además. Muchísimas gracias. La verdad que sí. Con siempre un gusto. Igualmente. ¿Qué hacemos? Pausa.